Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Conclusiones. Les saluda José Manuel Rodríguez, hoy por mi compañero Fernando del Rincón. Hoy les traigo dos temas, dos ángulos diferentes de la crisis venezolana. La xenofobia se dispara en Chile a medida que se acrecienta el drama de los migrantes venezolanos. ¿Hay un descontrol total de las fronteras como aseguran las autoridades chilenas? Y por otro lado, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a los inmigrantes que regresen a su patria mientras se retomó en México la segunda ronda de negociaciones entre parte de la oposición y también el régimen de Nicolás Maduro. Por cierto, la delegación oficialista llegó un día después de la fecha prevista. Si les parece, comenzamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral conclu Chile BZLA, numeral conclu Chile BZLA. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JoséManuelCNN, @JoséManuelCNN. La ONU expresó su preocupación este lunes por el aumento de la violencia y la xenofobia en contra de los inmigrantes indocumentados en Chile. Son venezolanos en su mayoría que arriesgan su vida cruzando los Andes y el desierto de Atacama, principalmente en busca de un futuro mejor que muchos de ellos no pueden encontrar en el país andino. Los chilenos primero fue uno de los lemas que se escucharon durante el fin de semana en las manifestaciones en las que participaron miles de personas para expresar su hartazgo por la presencia de los inmigrantes. Muchos manifestantes reconocen que la situación de los migrantes es penosa, pero al mismo tiempo consideran insostenible precisamente lo que están viviendo. Y los episodios más violentos se vivieron el sábado en la ciudad norteña de Iquique, a unos 1.500 kilómetros, al norte de Santiago, donde los manifestantes incluso quemaron las pertenencias de estos migrantes. Ahí está mi compañero Christopher Ulloa para monitorear y para contarnos cómo ha sido todas estas jornadas. Christopher, ¿cómo estás? ¿Cómo están los ánimos en Iquique a esta hora de la noche? ¿Y cuál es la situación? Te saludo. ¿Cómo estás, José Manuel? Muy buenas noches, gusto en saludarte. La verdad es que la situación se ha vuelto bastante crítica. Tú ya lo mencionabas, este fin de semana miles de personas se congregaron en esta manifestación, en esta protesta en contra de los cientos de migrantes que han estado llegando en las últimas semanas, principalmente de Venezuela, pero también hemos podido conversar con muchos otros que vienen desde Bolivia, de Perú, también de Ecuador y otros países de la región. Las personas vecinos de Iquique finalmente se mostraron molestos por la llegada masiva de estos migrantes, quemaron lo poco y nada que traían, quemaron sus colchones, sus prendas de vestir, incluso los coches de algunos pequeños infantes que también llegaron junto a sus padres hasta nuestro país. Se produjeron enfrentamientos entre los vecinos de Iquique, los migrantes que han llegado a nuestro país y también la policía chilena, quien hasta ahora ya ha estado realizando algunos desalojos, ha estado realizando también algunas expulsiones de algunos migrantes que llegaron en su mayoría a través del paso Colchane, en la frontera con Bolivia, ¿no es cierto? Y a través, por cierto, de este paso, lo que nos han contado también, esperaron a que finalmente los guardias hicieran cambio de turno, pasaron por uno de los tantos pasadizos que hay ahí y llegaron finalmente hasta la zona de Iquique. No tienen absolutamente ninguna forma de satisfacer sus necesidades básicas. La gente ha establecido campamentos errantes, ¿no es cierto?, en plazas, en plazuelas, incluso en los costados del borde costero de la playa, no tienen baño y básicamente se han estado alimentando de los alimentos, la comida y el agua que algunos vecinos de Iquique le han estado trayendo. Una situación bastante compleja y que desde el gobierno, por su parte, el presidente Sebastián Piñera ya condenó absolutamente todos los hechos y dijo que se iba a iniciar una investigación para llegar con los responsables de esta situación. Quiero invitarte a escuchar primeramente las declaraciones del presidente respecto a lo ocurrido este fin de semana. Condenamos categóricamente la brutal agresión que una turba descontrolada cometió contra un grupo de migrantes irregulares de origen venezolano. Estamos haciendo todo lo necesario para que ese crimen no quede impune y sea severamente sancionado de acuerdo a la ley. Como gobierno, estamos cumpliendo nuestro compromiso de poner orden en nuestra casa. Hasta ahora la mayoría de los migrantes tiene la intención de llegar hasta Santiago, incluso más hacia el sur, para poder conseguir algún tipo de trabajo y conseguir finalmente una chance de poder vivir de una mejor manera. Nosotros también conversamos con algunos de ellos, nos contaron cómo fue su travesía para llegar hasta acá. Muchos de ellos vinieron caminando, solicitando aventones en vehículo, viajando por muchas semanas, algunos incluso hasta 3 meses desde Venezuela. Te invito a que pasemos a escuchar también estas declaraciones de los migrantes de Venezuela.
Y esto entristece la ciudad y nos conmociona ver a estos niños, imagínense. ¿Y esta situación se viene dando hace rato? ¿Comenzó hace ahora? La verdad es que hace rato, lo que pasa es que como que teníamos una venda en los ojos y la verdad es que todo explotó con esto del desalojo y todo. Es que, sí, en realidad son los niños los que están sufriendo, los niños, las señoras que están embarazadas. Es una pena, lamentablemente, pero tendrán que salir adelante ellos con todo su esfuerzo. Ni siquiera tienen donde hacer sus necesidades básicas y rompen, donde pillan una llave de agua, la destrozan con tal de tener agua para sus necesidades ellos, para comer, para lavarse los dientes, para lavarse. Ando con mi familia, conmigo y con el hermano mío. Entonces venimos caminando. ¿Y en el desierto fueron 7 horas? 7 horas caminando. Y a veces nos tenemos que meternos a la jandola, a los trailers. Tenemos que meternos así de frente para uno, a ver si nos dan la cola. Cuando veníamos allá para acá, tenemos que meternos con las maletas, tenemos que lanzárselas al suelo. O a veces meternos de frente para que nos dan la cola. ¿Viste? Y en una situación, hasta aguantamos frío, aguantamos hambre. Y aquí estamos. Ahí escuchábamos parte de las declaraciones de los vecinos también de Iquique, quienes también nos han comentado de la crítica situación que se está viviendo para ellos. Dicen entender perfectamente el derecho humano y humanitario, ¿no es cierto?, de estas personas para emigrar, pero también se han sucedido situaciones complejas para ellos. Muchos de los migrantes se mantienen hacinados en carpas, en distintas plazas, como ya les comentaba, no tienen dónde hacer sus necesidades básicas, se han estado bañando, aseando en las playas, y eso también que ha generado un poco de molestia y de preocupación también para el resto de los vecinos. Hasta ahora, desde las autoridades locales acá en Iquique dicen que no han recibido prácticamente ninguna ayuda del gobierno central, dicen que no tienen los recursos, que no tienen los medios tampoco finalmente para poder ayudar a estas familias, y es una situación que se ha visto bastante compleja. De momento, del gobierno del presidente Sebastián Piñera solamente se ha dicho que se van a investigar los hechos ocurridos el fin de semana, pero todavía no se sabe nada sobre una posible solución para estos cientos de migrantes, José Manuel, que han estado llegando en las últimas semanas. Una lamentable situación y, como te decía, es muy terrible porque se han visto muchos niños en todos los campamentos que hemos recorrido durante esta jornada, también muchas mujeres embarazadas de 7, 8 meses que también se han venido caminando por largos kilómetros para llegar a este lugar y que solamente están buscando una mejor oportunidad para vivir para ellos y para su familia. José Manuel. Cris, pero esto no es nuevo, ¿eh? Esto no es nuevo. La verdad es que la pandemia y el cierre fronterizo en Chile de alguna manera disminuyó la cantidad de migrantes que llegaron al país. Y te digo esto porque el subsecretario de Defensa el año pasado, Alfonso Braz, me contaba que precisamente las Fuerzas Armadas seguían interceptando a través de los pasos ilegales en el norte del país a distintos venezolanos o inmigrantes de otras nacionalidades que estaban intentando llegar al país arriesgando la vida porque tienen que cruzar el desierto de Atacama, que como tú lo sabes es realmente peligroso. Así es que no es una situación nueva que probablemente se da luego de la reapertura de las fronteras que ocurrió hace semanas, y hoy día estamos viendo flujos mucho más importantes. Cris Ulloa, muchísimas gracias por tu completísimo reporte desde la norteña ciudad de Iquique, allá en el sur del mundo, en Chile. Buenas noches para ti. Vamos con nuestro primer invitado de la noche. Se trata del alcalde de Iquique, Mauricio Soria Maquiavelo, que aseguró en entrevista con CNN Chile que se siente abandonado, y lo decía Cris Ulloa, por el Estado y que hay un descontrol total en la frontera. Él es mi primer invitado de la noche. Alcalde Soria, ¿cómo le va? Gusto de saludarle. ¿Estalló la intolerancia al migrante o estalló la capacidad de respuesta del Estado y la ciudad ante la masiva cantidad de inmigrantes, o ambas? Alcalde, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá lo que estalló y esta marcha masiva pacífica de iquiqueños es porque nos sentimos desamparados del nivel central y que finalmente lamentamos que haya terminado en una barbarie por un grupo muy pequeño que no nos representa como sociedad. Nosotros somos una ciudad de migrantes, estamos en el centro de Sudamérica, somos una ciudad de puerto, aeropuerto internacional y con la zona franca más antigua de Sudamérica. O sea, aquí el comercio internacional, la cantidad de personas que viven de otras naciones y conviven, son parte de nuestra sociedad. Entonces, somos una ciudad de migrantes.
Ahora, el problema es que hay una migración descontrolada. Y esa migración descontrolada en nuestra frontera es lo que hace que los iquiqueños salgan a protestar, porque esto también, como tú lo has dicho muy bien, esto no es de un mes, 2 meses, llevamos 1 año y medio en esto, ya vamos a los 2 años. Y el gobierno, le hemos pedido al gobierno, en conjunto con organizaciones internacionales, nacionales, que se genere el necesario refugio para que las personas puedan estar ahí, tengan las condiciones sanitarias, humanitarias que corresponden, y no sean las plazas, parques y playas de Iquique las que tengan que hacer la suerte de residencia sanitaria. Obviamente, con lo que ustedes mismos pueden constatar, el reportaje que han hecho, con la cantidad de niños y niñas que están durmiendo a la intemperie. Entonces, bueno, eso que finalmente es lo que se traduce en este estallido de reclamo, pero es porque queremos visibilizar los iquiqueños el problema que se está viviendo en el norte de Chile, en la región de Tarapacá, para que se tomen las acciones necesarias. Nosotros hemos apoyado dentro de las posibilidades que tenemos como municipio, pero esto obviamente sobrepasa la capacidad de un municipio, de una región, porque esto es de carácter ya internacional. El desplazamiento de venezolanos en forma forzada viene a ser el segundo a nivel mundial, o sea, es un problema a nivel mundial y sudamericano, y obviamente que las autoridades, desde el presidente y su canciller, deben estar al mando de esta situación para poder resolver este tipo de problemas. Claramente, usted dice que el gobierno nunca lo llamó, pero ¿usted llamó al gobierno? ¿El gobierno le atendió algún tipo de llamado justamente, o al menos en algún tiempo atrás, cuando supongo que el gobernador o el intendente dependían del Poder Ejecutivo? ¿Usted le representó esta situación al gobierno regional? Sí, bueno, yo me reuní con el ministro del Interior en febrero. Pedí una audiencia, ellos vinieron a la ciudad de Iquique y pedí una audiencia para tocar el mismo caso. Le planteamos lo mismo, donde el gobierno de Chile se comprometió a generar un albergue y después se desistió. Y ese es el resultado que tenemos hoy día, de malas políticas que se han adoptado y con este resultado final, ¿ya? Y que al día de hoy todavía no sabemos cuál va a ser la respuesta. De hecho, hoy día sí, el ministro del Interior dijo que en unos días más iba a tener una propuesta. La próxima semana viene el alto comisionado de Naciones Unidas con el gobierno también a hacerse presente en la ciudad de Iquique y en el norte para ver qué medidas se van a tomar. Pero obviamente ha pasado 1 año y medio de esto. Claro, ahora, alcalde, la frontera norte, usted lo sabe, es enorme. Chile limita en parte de ella con Perú, con Bolivia, en parte también con Argentina. Y la inmigración, digamos, sigue muy vigente y no cesa por las circunstancias económicas y por la pandemia. Un fenómeno, usted lo decía, global. Y un país, déjeme decirle también, se reserva el derecho de admisión de acuerdo a sus recursos, que siempre son limitados, y al bienestar de sus ciudadanos, que en el caso suyo y en el caso de los habitantes de Iquique, los recursos son limitados y el bienestar de los ciudadanos y la paciencia de ellos se está agotando, más allá de la solidaridad que un país puede tener y debe tener en algunos casos con los migrantes. Ahora, precisamente, ¿cuál es el límite que Chile debe ponerle a la migración? Porque se acaba de aprobar una nueva ley migratoria en Chile. Sin embargo, claro, en algún momento el país no puede hacerle frente a tanta gente que sigue y sigue llegando, porque las ciudades se van a empezar a hacer inviables. Y no es un tema, por eso le digo, hay una suerte de contraposición entre la viabilidad y la solidaridad. ¿Cuál es el límite, alcalde? Sí, bueno, ese es el límite que tiene que fijar el gobierno, ¿ya? Y es ahí donde no está ese límite. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos enunciando es que tenemos una frontera descontrolada, como dices tú, más de 300 kilómetros en la región de Tarapacá, la más vulnerable de Chile, y se ha transformado como un embudo de todas las personas que están caminando y llegando a Chile finalmente, y la parte que encuentran por donde entrar es Tarapacá, es Colchanes, como ha dicho, son 300 kilómetros de frontera que finalmente es muy fácil y muy permeable. Ahora, al entender que el decreto de cierre frontera no funciona de buena forma en la región de Tarapacá, cuando ya las personas ingresan en forma irregular a nuestro país, se tienen que dar condiciones necesarias, porque no se puede esperar que una ciudad
ocupe todos sus parques y playas como albergues, ¿ya? Y sin las condiciones necesarias también para esas personas en el tema sanitario. Y se transforma también ya en un problema sanitario en las calles, ¿ya? El problema sanitario de la pandemia más un problema sanitario en las calles de la ciudad. Y por eso pedimos que se generen las adecuaciones necesarias. Ahora, internacionalmente esto se maneja, por eso es que convocamos a que sea el presidente y su Cancillería, porque esto tiene que tomarse multilateralmente y con organismos internacionales para tomar una decisión de la macrorregión, ¿ya? Y obviamente esa está en manos de los presidentes. Nosotros vamos a colaborar, siempre vamos a colaborar, nunca nos hemos restado a la colaboración. Pero obviamente si tenemos un gobierno en una inacción que solo nos dice que va a poner más militares y más carabineros en la frontera y que eso no ha dado resultado porque eso viene desde febrero, ¿ya? Es que hay que sincerar lo que está pasando y hasta dónde podemos llegar y qué podemos hacer. Ahora, generar un refugio, un albergue, como corresponde, significa también un control, significa un orden. Hoy día nuestro país en una parte sabe quién entra, pero hay otra parte que no sabemos quién está entrando. Y ese es un tema de seguridad interior también de un país, al no saber quién está entrando a su país. Es un tema ciertamente complejo, pero déjeme decirle algo. Según las fuentes que manejo, hay muchos, o sea, el gobierno tiene claro a cuántas personas, digamos, no se les permite entrar por día. Vamos a retomar la conversación y después vamos a hablar, si le parece, alcalde Soria, qué debe hacer el gobierno, digamos, y si la deportación va a ser uno de los métodos y una de las alternativas que van a estar sobre la mesa. Alcalde Soria, continuamos conversando con usted y nosotros nos vamos a la pausa y en tan solo 3 minutos regresamos. Estoy conversando con el alcalde Mauricio Soria, alcalde de Iquique, donde existe una crisis migratoria debido a la alta presencia de flujos de venezolanos que están llegando a Chile y han llegado históricamente. Le cuento que en Chile hay aproximadamente unos medio millón de venezolanos y pues nada, es una cifra que realmente es una de las más grandes del continente. Han llegado, muchos de ellos hoy día llegan incluso caminando en buses. Alcalde, a ver, usted decía, lo que está haciendo las Fuerzas Armadas en la frontera no funciona. Yo tengo una información distinta. El gobierno en algún momento me ha dicho que, digamos, si bien las fronteras son porosas, los pasos irregulares son amplios, la frontera es muy grande, digamos, hay un trabajo importante que de alguna manera se ha arrestado o se ha ayudado a disminuir el flujo migratorio fronterizo. O sea, esa acción estaría funcionando. Ahora, no es eficiente del todo, pero digamos el gobierno a través de las Fuerzas Armadas está haciendo lo suficiente para monitorear lo que allí está pasando. Pero parece que el gran problema es que una vez que los inmigrantes, de acuerdo a la nueva ley, consiguen pasar, tienen 180 días para quedarse en el país y ahí, pues por supuesto que se produce este limbo en el cual no hay suficientes recursos para tener albergues dignos y determinar probablemente su destino final, ¿no? Así es, José Manuel. Ahora, hay que entender que la frontera que hablamos está a prácticamente 4.000 metros de altura, ¿ya? Con lo que eso significa pasar la cordillera. Ahora, cuando las policías, cuando el ejército de Chile se ve enfrentado a una situación de familias completas, con bebés, con niños pequeños, a altas horas de la madrugada, finalmente terminan en un rescate más que una fuerza para reprimir, porque obviamente son seres humanos, ¿ya? Y eso es lo que está pasando en la frontera hoy en día. Y eso da cuenta de la cantidad diaria de personas, son más de 200 personas diarias que están ingresando por una frontera que está cerrada y que están saliendo también porque ustedes han reportado lo que pasó en la frontera colombiana con Panamá o en la frontera con Estados Unidos, donde habían una cantidad de haitianos con documento de nacionalidad chilena, ¿no es cierto? Ya, ellos también salieron por esta frontera. Llegaron desde Santiago de Chile en avión o en buses y después salieron de Chile por esta misma frontera, que es una frontera que está cerrada. Eso da cuenta de la frontera hoy en día.
Entonces, por eso pedimos, primero que nada, mayor vigilancia, sí, que se puede hacer, pero ya cuando, y tú lo has relatado muy bien, cuando ya las personas entran a Chile, no podemos esperar que sea una ciudad, sus plazas, parques, que puedan administrar un tema humanitario. Hay que organizarlo. Claro. Y eso se organiza. Y sus servicios sociales, por supuesto, que se ven, alcalde, que se ven impactados, pero si el productor me permite, debo hacer una última reflexión. La gran migración que llega a Chile es venezolana. Por supuesto que hay haitianos, pero son venezolanas. Pero va a seguir llegando, alcalde, mientras Venezuela sigue en una crisis y no resuelva su problema. Le pido, si en 30 segundos, por favor, me puede hacer un comentario al respecto, porque la gente no se va de su país, no deja sus casas, sus amigos, su familia, porque sí, se va por una razón. Y me parece que la crisis venezolana es la responsable. Sí, obviamente el primer tema es la crisis en Venezuela, que genera esta crisis, que es a nivel mundial, ya una de las más importantes, y que está generando esta dinámica en toda Sudamérica y en otros países, y en Norteamérica y en Centroamérica. Obviamente, el problema central lo tenemos en Venezuela. Hasta que Venezuela no pueda arreglar sus problemas, obviamente van a seguir saliendo personas de forma forzada, ¿ya? Eso es así. Y lo otro, para concluir, quiero decirles a todos los amigos que nos están viendo que las iquiqueñas y los iquiqueños somos personas de bien, que lo que se ha mostrado es un grupo muy pequeño que no nos representa y que obviamente y drásticamente señalamos que no compartimos. Nosotros somos una ciudad de migrantes. Desde Iquique se ha liderado la integración de Sudamérica a través de los corredores bioceánicos, y ese es el Iquique que yo conozco, ese es mi Iquique, mi ciudad. Somos personas amables con el extranjero, porque esta es una ciudad de migrantes. Como ejemplo, mi abuela por parte de mi padre es peruana, mi abuelo por parte de mi madre italiano. Aquí somos una ciudad de migrantes, nunca hemos tenido, convivimos, son parte de nuestra sociedad. Lo que hay hoy día es un desorden tal que realmente el iquiqueño y la iquiqueña lo hicieron ver a nuestro gobierno para que se haga presente, para que en forma conjunta como Estado podamos resolver este problema. Gracias, alcalde. Y por último, recordar que en Chile en el año 2010 había 1,8% de la población que, digamos, provenía del extranjero. Hoy día, el año 2020, bueno, cifras del año pasado, la cifra es de 7,5%, un aumento muy explosivo. Gracias, alcalde Soria Maquiavelo, por estar con nosotros. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa. La NASA lanzó con éxito desde California el satélite Landsat 9 para completar 50 años de observación ininterrumpida a la Tierra desde 1972, y gracias a la asociación con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, estos satélites se han mantenido en órbita capturando los cambios en la superficie terrestre. Sus 9 millones de imágenes nos han revelado cambios en las líneas costeras, los desvíos en los cauces de los ríos, y así como el proceso mediante el cual ciudades como Las Vegas se han ido expandiendo a través del desierto. El Landsat 9 puede tomar más de 700 imágenes al día y se espera que su trabajo sea vital para multitud de investigadores, también agricultores, vulcanólogos, entre otros expertos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta #conclu diálogo MX, #conclu diálogo MX. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, que es @José Manuel CNN. También le pueden escribir el titular de este programa, Fernando del Rincón, a su cuenta @soyfdelrincón. Después de un pequeño impasse este sábado, se retomaron las negociaciones en México entre la parte de la oposición venezolana y del régimen de Nicolás Maduro. La delegación oficialista llegó un día tarde a la cita y exhibiendo carteles en los que pedían la liberación del empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde desde junio del año 2020 y a quien se acusa de ser testaferro de Nicolás Maduro. Una vez más, el proceso de negociación volvió a crear más expectativas que resultados, como da cuenta el comunicado conjunto emitido tras el encuentro. Vamos en vivo hasta Caracas, precisamente allí se encuentra mi compañera Osmari Hernández. Osmari, gusto de saludarte. ¿Qué acordaron las partes y qué dice el memorando conjunto esta vez? Buenas noches para ti.
José Manuel, buenas noches. Como siempre es un gusto conversar contigo en esta oportunidad, en esta segunda ronda de negociación desarrollada en México entre la delegación de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, pues concluyó sin acuerdos. Concluyó con un memorando conjunto, un comunicado en el que dio lectura Dag Nylander en representación de Noruega, que es el país mediador, y a su lado se encontraban los jefes de ambas delegaciones, Jorge Rodríguez por el lado del oficialismo y Gerardo Blay por el lado de la oposición. Allí se habla de una serie de pronunciamientos políticos, se habla de algunos objetivos que se plantearon, dicen que hubo avances en algunos de los temas que estaban previstos en agenda sin especificar a cuáles temas se refieren, pero pues es importante señalar también, José Manuel, que concluye este evento sin acuerdo y también sin fecha para un nuevo encuentro. Vamos a escuchar parte de lo que fue el pronunciamiento que se deriva de este comunicado conjunto y que lo leyó Dag Nylander, representante de Noruega. Las partes sesionaron y comenzaron la discusión sobre importantes puntos de la agenda acordada. También los diversos grupos de trabajo sostuvieron reuniones conjuntas donde se acercaron posiciones en la búsqueda de soluciones a los desafíos en materia social, económica y política. Las delegaciones coincidieron en la necesidad de asegurar un enfoque de género en el desarrollo del diálogo y la negociación, así como en los acuerdos que lleguen a alcanzarse. También prosiguieron en la identificación de mecanismos de consulta con actores políticos y sociales que sean lo más incluyentes posible. Bien, José Manuel, pues escuchamos entonces lo que fue la conclusión de esta segunda ronda que transcurrió de una manera muy accidentada, decir que de los 4 días que se tenían previstos para estos encuentros, solo se vieron las caras las partes 2 días, domingo y lunes. Sábado y el viernes no se vieron las caras, pues la delegación de Maduro llegó el sábado y no el viernes. Y lo hizo básicamente porque tuvieron un impasse con Noruega luego de unas declaraciones que dio la primera ministra en la cual cuestionaba la situación de los derechos humanos en Venezuela. En este sentido, la delegación de Maduro exigió una explicación y una aclaratoria pública sobre su calidad imparcial durante el proceso como mediador. Pero además hubo un siguiente conflicto que todavía está en desarrollo, que fue luego del anuncio de incluir a Alex Saab, el controversial empresario colombiano, en la delegación oficial. Saab se encuentra detenido en Cabo Verde y solicitado en extradición por parte de Estados Unidos. Ya Estados Unidos, a través de su embajador para Venezuela, James Story, se ha pronunciado para asegurar que hay independencia de poderes y que el proceso contra Saab va a seguir su curso. Sobre esto se pronunció, por cierto, hace pocos minutos Nicolás Maduro para referirse nuevamente a Saab, para defenderlo y asegurar que es un rehén político, pero además para decir que James Story le está lanzando piedras al diálogo. También es importante destacar que son muchos los conflictos, pero otro conflicto que también ha impactado en esto ha sido uno interno en la oposición, en la cual 2 de los partidos que están representados en esa delegación se han estado enfrentando en las últimas horas por el caso Monómeros. José Manuel. Gracias, Osmari, por tu completo reporte. Veremos cuándo habrá una nueva fecha, en caso que la haya, de esta nueva ronda de negociaciones que se está llevando en México. Buenas noches para ti, Osmari. Hasta pronto. Buenas noches, José Manuel. Bueno, y sobre el futuro y las posibilidades de esta nueva ronda de diálogos voy a hablar con mi próximo invitado. Le doy la más cordial bienvenida a Ramón Muchacho, es alcalde del municipio de Chacao. Ramón, gusto de saludarte como siempre. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, José Manuel. Un placer estar con ustedes. Bueno, ¿cómo observas el desarrollo de este diálogo? A diferencia de otros, parece mucho más auspicioso, parece, esto es percepción, un poco más transparente en términos de que se estaría observando una voluntad de las partes real, todavía puede ser muy anticipado arribar a esas conclusiones,
Y se está queriendo incluir, de acuerdo a esta tímida y escueta declaración que hemos visto, de alguna forma a la sociedad civil o a parte de ella y también a actores internacionales para que cuente con mayor legitimidad. ¿Le crees a este diálogo? Oye, José Manuel, los venezolanos tenemos que tener las expectativas muy amarradas, ¿no? Muy controladas, porque ya tenemos el precedente de lo que ha pasado con procesos de diálogo anteriores que han fracasado porque Maduro y el régimen han básicamente pateado la mesa y porque además el régimen de Nicolás Maduro no tiene al día de hoy ningún incentivo para llegar a algún arreglo, a alguna negociación en esa mesa que dé al traste con su estadía en el poder. Es decir, acordar elecciones presidenciales democráticas, que es lo que la comunidad internacional está exigiendo y lo que la oposición está exigiendo. Eso es algo que Nicolás Maduro no puede acordar porque daría al traste con su permanencia en el poder y eso no es negociable para ellos. Ahora, no obstante ellos, están haciendo las diligencias, la comunidad internacional está tratando, la oposición está ahí haciendo el trabajo, pero hoy Nicolás Maduro volvió a patear la mesa. Yo creo que Maduro está muy molesto por cosas que comentaba Osmari. En primer lugar, lo de Alex Saab, un error no forzado, tratar de meter a Alex Saab en esa representación del régimen fue muy fácil, le puso en bandeja de plata a la oposición, a Estados Unidos y a Noruega la posibilidad de patear esa propuesta ridícula de Nicolás Maduro. Pero adicionalmente a eso, el viernes cuando la primer ministra de Noruega da esas declaraciones en la Asamblea General de Naciones Unidas criticando el tema de los derechos humanos en Venezuela, todo eso puso muy molesto a Maduro y hoy lo que hizo el régimen fue patear la mesa y te lo explico en un minuto. El tema que se iba a discutir este fin de semana, el principal, era el estado de la administración de justicia en Venezuela, la imposibilidad que tienen las víctimas de violaciones de derechos humanos de conseguir justicia en Venezuela. Ese era el tema este fin de semana, sobre el cual no se acordó nada, como ya hemos visto en el comunicado escueto que salió hoy, pero no solo eso, sino que hoy Nicolás Maduro habló y mandó a liberar a un sargento que es el asesino a quemarropa de un joven, David, no recuerdo su apellido en este momento, se me acaba de ir, pero es un caso muy sonado en Venezuela y en la comunidad internacional, y ese joven, David, cuyo apellido te voy a decir en un rato, murió a quemarropa en la base aérea La Carlota, municipio de Chacao, yo alcalde en ese momento. Es un crimen que conmocionó a la opinión pública y hoy Nicolás Maduro ordenó a sus jueces liberar al asesino de ese joven. Ahora bien, claro, tú hablabas de incentivo. David Vallenilla, perdón, David Vallenilla, es importante que quede el nombre. Perfecto, bien hecha la aclaración y la precisión, gracias Ramón. Hablabas recién de incentivos. Y el incentivo del gobierno de Maduro, uno imagina cuál es el siguiente. El gobierno de Maduro está fatigado, no tiene opciones para administrar el país con eficiente, producto del fracaso estrepitoso económico y producto de también las sanciones. Y la pandemia suma, digamos, estos tres factores. Ahora bien, si el gobierno no se puede quedar en el poder, tiene que tener un incentivo para irse. Y esto yo siempre lo sostengo. Y el incentivo, precisamente, es negociar una suerte de justicia transicional para que pueda, digamos, darse una transición que lleve a elecciones. ¿Esto va a ser posible? ¿Es posible? ¿Está en la mente del gobierno? Porque a mí me parece que es la única opción de que el diálogo lleve a una transición que sea viable. Oye, José Manuel, yo creo, lamentablemente, como venezolano y como latinoamericano, lo digo con dolor, que la idea de la transición política y la justicia transicional está en la mente de la comunidad internacional y de la oposición venezolana, pero no del régimen. Eso está muy alejado de lo que el régimen está buscando. El régimen está sentado ahí básicamente porque quiere desmontar sanciones, las sanciones que ha impuesto la comunidad internacional, y porque quiere recuperar el control de los activos extranjeros de la República. Nicolás Maduro está allí porque quiere controlar el oro monetario que está en Londres y sobre el cual no tiene control en este momento. Quiere recuperar el control de Citgo en los Estados Unidos, el control de monómeros en Colombia. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hizo con las empresas venezolanas, lo que hizo con PDVSA que la quebró, o lo que acaba de hacer con una refinería en República Dominicana, búscalo ahí en las noticias, que hace menos de un mes la remataron por mucho menos de lo que pagó PDVSA hace más de 10 años cuando la compró. Eso es lo que quiere hacer Nicolás Maduro con los activos de la República y por eso quiere el control, quiere retomar el control de esos activos que perdió y por eso está en esa mesa. Pero no está ahí para negociar su salida, está ahí para ver cómo hace para desmontar sanciones y retomar el control de esos activos. Claro, es interesante, digamos, lo que dices, pero te voy a hacer una pregunta y me la vas a responder a la pausa. Para evitar todo este tipo de, digamos, de este pronóstico que tú estás haciendo acá esta noche, y que hay gente que piensa como tú, ¿existiría la posibilidad de que la mesa de negociación culmine, o una de las partes de esta mesa de negociación establezca un gobierno de unidad nacional y de transición
precisamente para evitar lo que estás hablando? Me lo respondes a la pausa. Estoy conversando con Ramón Muchacho, él es dirigente opositor venezolano y vive aquí en la ciudad de Miami. Pausa y regresamos. Camila, ¿cómo? Sobre el diálogo para intentar una solución política y pacífica a la crisis venezolana, estamos conversando con Ramón Muchacho, exalcalde del municipio de Chacao, dirigente opositor que vive aquí en la ciudad de Miami. Ramón, la posibilidad de que se conforme un gobierno de unidad nacional en la última parte del gobierno de Maduro, si es que las partes avanzan en ciertos acuerdos, si es que a lo mejor, digamos, se establece una suerte de justicia transicional, ¿lo ves como algo factible o te parece absolutamente imposible e insistes en la tesis de que, digamos, esta negociación va a terminar siendo fallida como las otras? Oye, pensar en un gobierno de unidad nacional con Maduro es bastante difícil, para no decir imposible. Y ojo, José Manuel, cualquier cosa que ayude a superar la crisis venezolana, a paliar el sufrimiento de los venezolanos, será bienvenida, llámese como se llame y vístase como se vista. Pero siendo realistas, es difícil ese gobierno de unidad nacional. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de que hay dos factores políticos enfrentados, o la derecha y la izquierda, o liberales y conservadores, y pueden hacer algún acuerdo unitario temporal. No. Estamos hablando de que el régimen de Maduro es un conglomerado criminal y eso cambia el juego. Y esto no lo digo yo a la ligera, la connotación criminal. Te voy a dar algunos datos muy duros. Uno, el informe Bachelet, que ha certificado una por una las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Dos, la acusación formal en la Corte Penal Internacional, que está abocada al caso de Maduro. Y tres, muy importante, quiero recordarte que hay un juicio en este momento del gobierno de los Estados Unidos contra el cartel de los soles. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y 3 generales, incluyendo al Pollo Carvajal, que está detenido en España, y a Cliver Alcalá Cordones, que está detenido aquí en los Estados Unidos. Es el gobierno de los Estados Unidos contra el cartel de los soles, acusados de armar a la FARC, darle territorio en Venezuela e introducir toneladas de cocaína en los Estados Unidos. Entonces, dándote ese contexto, plantear un gobierno de unidad nacional con Nicolás Maduro es, para decirlo menos, bastante difícil de imaginarlo. Creo que se aleja de las posibilidades fácticas y reales. Pero bueno, como te decía, cualquier cosa que ayude a paliar el sufrimiento de los venezolanos tenemos que analizarla y revisarla. Ok, pero un gobierno de unidad nacional temporal de transición sin Nicolás Maduro, ¿te parece que puede ser más factible? Te lo preguntaba sin Maduro presidiendo el gobierno, pero me parece que... Dime. No, muy buena la aclaratoria que hace, porque además eso ha estado sobre la mesa. Incluso por petición de la comunidad internacional y de Estados Unidos, en algún momento Juan Guaidó retó a Maduro a que ambos se separaran de sus cargos y que dejaran todo en manos de eso, de un gobierno de transición que organizara unas elecciones presidenciales sin Guaidó, sin Maduro en el medio. Pero, de nuevo, apartar a Maduro del poder es una misión casi imposible en este momento, lamentablemente. Es un régimen que se mantiene por las armas, José Manuel, y que las usa contra el pueblo. Claro, y para que haya una transición en Venezuela se necesita evidentemente que una reforma estructural de los poderes del Estado y también, por supuesto, una negociación que tiene que ver con qué es lo que va a pasar con la justicia transicional, y eso pasa y ha pasado en muchas de las transiciones, y los países tienen, digamos, el derecho de ver cómo definen eso, y ojalá de la mano y el acompañamiento de la comunidad internacional. Me quedan 30 segundos para tu último comentario, mi querido Ramón. Sí, José Manuel, la crisis venezolana va a la velocidad de la luz, las negociaciones, el diálogo y la diplomacia van a la velocidad de tortuga. Venezuela necesita soluciones, no solamente sufren millones de venezolanos, todo el continente, la región está en crisis y sometida a grandes presiones. Vemos lo que está ocurriendo en Chile, no tiene justificación esa agresión a los venezolanos, pero tiene explicaciones. Son países que tienen reventados sus sistemas de salud, sus sistemas de educación, no pueden con más migrantes. Hay que resolver el problema venezolano, por los venezolanos y por el continente, por toda la región. Y afortunadamente, desafortunadamente, como tú lo quieras, el diálogo hoy día es la única opción sobre la mesa para intentar que esa solución, digamos, se pueda llegar a vislumbrar. Ramón Muchacho, exalcalde del municipio de Chacao, dirigente opositor venezolano, siempre es un gusto, un placer conversar contigo. Buena suerte para ti, buenas noches. Muchas gracias, José Manuel.
Hasta pronto. Nosotros hacemos una brevísima pausa y regresamos con la última parte de conclusiones. Hasta aquí conclusiones, gracias, buenas noches, pásela bien.